Élites políticas, bancos centrales, populismos. Sobre estos temas vamos a hablar en los siguientes minutos en nuestro programa de Ciencias Políticas. Y para hablar de estos temas que ya hemos tratado, por lo menos parcialmente en otros programas, nos acompaña hoy Margarita Gómez Reino y Elisa Chuliá. Ambas son profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias. Elisa. Muchas gracias también. Cuando hablamos de élites políticas, de bancos centrales y también de populismo, pero quizá debiéramos empezar definiendo conceptos, sobre todo este primer concepto de élites políticas, porque nos referimos a bastantes cosas, desde gobiernos hasta instituciones europeas, nos centramos en Europa. ¿De qué estamos hablando? Profesora Gómez Reino. Muy importante precisar estos términos, ya que incluso en la ciencia política a veces se confunde las definiciones entre élite política y élite parlamentaria. No son la misma cosa, no implican las mismas instituciones. De hecho, en el debate político actual, las referencias a la clase política son sobre todo relativas pues, a los políticos en las instituciones. En este sentido, lo que se pone en cuestionamiento en la actualidad es el papel del político como profesional, y en este sentido unas élites que en alguna medida se dice que se han enquistado en estas instituciones. Por lo tanto, cuando hablamos de élites políticas, más bien estamos hablando casi de personas que por supuesto tienen un papel. Estamos hablando más bien de estos cargos, ¿o estamos hablando de las instituciones, profesora Chuliá? Yo creo que estamos hablando de grupos de personas que se les asocia a determinadas instituciones. Y sobre todo son instituciones, yo diría, que relacionadas con el poder ejecutivo y en menor medida quizá con el poder legislativo. El poder legislativo, ahí se aplica mejor el concepto de élites parlamentarias, ¿no? Bien es verdad que los líderes de los partidos políticos, que tienen un protagonismo singular, también se incluyen en las élites políticas y no los asociamos a las que podríamos llamar élites parlamentarias, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de personas que ostentan cargos públicos y también la máxima representación de los partidos políticos. Hemos hablado, como he dicho al principio en otros programas también, de populismo, no tanto de la segunda de estas patas, de bancos centrales, y veremos a ver hoy también cómo de alguna manera todo tiene una relación, y el complejo mundo en el que nos movemos y la Europa de ahora mismo sobre todo tiene mucho que ver con estas tres patas que desde hace unos años pues nos están acompañando. De hecho, hay un informe, un libro de Funcas que se llama precisamente Un triángulo europeo, élites políticas, bancos centrales y populismos. Un estudio porque había poco trabajado sobre ello. Yo creo que hay bastante bibliografía sobre estas cuestiones, pero en este libro, en el que participé junto con los profesores Víctor Pérez Díaz y Juan Carlos Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid, lo que tratábamos era de aproximarnos al entendimiento de la difícil situación en la que se encuentra la Unión Europea. Hay muchas formas de aproximarse a ella y hay formas, digamos, un poco más, podríamos llamar positivistas, y otras más exploratorias. Esta es una forma relativamente exploratoria, pero lo que pensamos es que podría ser una buena idea centrar la atención en tres actores políticos importantes en toda esta crisis europea que se ha desarrollado, podríamos decir, casi en paralelo con la crisis económica, aunque realmente la crisis europea comienza en 2010 con la crisis de la deuda soberana. Lo que hacemos en este libro es centrar la atención en los bancos centrales, pero concretamente el Banco Central Europeo, así como también en los populismos y más en concreto en el movimiento populista español, en el partido Podemos, y por otra parte también en las élites europeas. Y hemos tratado de aportar información y tratar de entender mejor el comportamiento de unas élites que han sido fundamentales en todo este proceso y que han sido las élites alemanas. Hablaremos de todo ello a lo largo de este programa, pero podemos decir que estos años de crisis de alguna manera pues han puesto como a prueba no solo esta capacidad táctica o esta capacidad estratégica de las élites políticas y también de las instituciones, pues para adaptarse a las circunstancias, a esas circunstancias que yo creo que ha habido una especie de
desentendimiento entre estas élites y lo que percibíamos desde el pueblo, podemos decir, también de lo que han hecho los bancos centrales en relación a toda la crisis y también la crisis de la deuda soberana y pues la gente. ¿De qué manera ha habido esta adaptación? Si es que la ha habido o la estrategia ha sido equivocada. Profesora Gómez Reino. Bien, no es una pregunta fácil en el sentido que desde el 2008, desde lo que conocemos como la Gran Recesión, ha habido un movimiento de cambio político generalizado en Europa con distintas intensidades también y que, como nos decía Ignacio Urquizo cuando estuvo con nosotros aquí, se podría hablar de un populismo de países acreedores y de un populismo de países deudores que correspondería a norte y sur de Europa. Estaríamos prestando sobre todo atención a las características económicas de los populismos. Y a mí sí que me gustaría poner el énfasis en que, desde luego, hay un componente económico que tiene que ver con las medidas de austeridad en todos los países que tienen de alguna forma que ajustar sus economías, pero también hay un componente cultural, ideológico, que no se puede dejar de lado. Es decir, que necesitamos por fuerza hablar de estos dos elementos para entender por qué se produce esta nueva ola de populismo que algunos llaman cuarta ola en Europa. Hablaremos desde luego de Alemania, pues al hilo de lo que nos está diciendo la profesora Gómez Reino, pero a mí me gustaría, aunque sea, dedicar también un minuto o un poco de tiempo a lo que ha ocurrido también en Gran Bretaña, porque el Brexit nos tiene absolutamente descolocados. Yo no sé si esto tiene algo que ver con esta desintonización, esta falta de sintonía entre los países, lo que está ocurriendo en Europa y también entre sus élites políticas. Hay una cosa que está clara y que está muy relacionada con el surgimiento de los populismos y es la desafección política y la desconexión entre la ciudadanía y las élites políticas. Y eso es previo a la crisis. Las encuestas nos estaban indicando que ahí se estaba produciendo un distanciamiento progresivo de las élites políticas, si bien, por lo menos lo que tenemos comprobado aquí en España y en otros países de nuestro entorno, es que mientras la economía marcha, estas cuestiones se quedan se quedan latentes y empiezan a manifestarse cuando se deterioran las condiciones económicas de la población. Ese movimiento de desafección política, desde luego, ha influido, como decía antes, en la emergencia de los partidos o de los movimientos populistas y de los partidos populistas de izquierdas o derechas. Lo que ha ocurrido en Reino Unido está relacionado en gran medida. En primer lugar, hay que decir, perdón por interrumpir el razonamiento, pero en primer lugar hay que decir que en Reino Unido el europeísmo ha sido tradicionalmente mucho más tibio que en otros países europeos, ¿no? Ellos siempre han guardado o han tenido más reservas respecto al funcionamiento de la Unión Europea y sobre todo a la imposición de normas o a las restricciones de la autonomía británica, ¿no? Eso hay que decirlo. Y luego, por otra parte, yo creo que los británicos tenían también un poco de temor a la cuestión de la inmigración y los refugiados y han creído que lo podrían controlar mejor no formando parte de la Unión Europea. Yo creo que se han atemorizado también con lo que ha ocurrido fundamentalmente desde 2015 y entonces han tomado una decisión que estaba de nuevo basada, y eso es muy importante lo que ha dicho Marga, estaba basada en una cultura política que tiene raíces mucho más lejanas en el tiempo. Es decir, estas cuestiones a veces nos las planteamos, yo creo que un poco superficialmente, desde el punto de vista temporal, ¿no? Nos parece que esto es una cosa de hoy y de ayer como mucho. No, esto es una cuestión que habría que interpretar pues teniendo en cuenta, adoptando una perspectiva temporal bastante más amplia y siempre teniendo en cuenta también el contexto internacional. Es decir, a la hora de analizar en ciencia política los problemas, como también en sociología, nos interesa siempre la perspectiva temporal y luego la perspectiva comparada, ¿no? Y yo creo que esos dos focos los debemos mantener a la hora de explicar fenómenos tan complejos como los que estamos intentando comprender en estos momentos. En cualquier caso, lo que ha ocurrido en Reino Unido y lo que también nos afecta, por supuesto, a todos, también se podría identificar como algún tipo de brote también nacionalista. Yo creo que sí. El populismo, de hecho, está bastante relacionado con el nacionalismo. Es verdad que no aquí en España, y el populismo de izquierdas quizá no es tan nacionalista. Desde luego sí lo es el populismo de derechas. Hay un populismo muy, muy nacionalista y eso ha sido también tradicionalmente así en la historia, ¿no? Y efectivamente, yo creo que está relacionado también con la idea de que, o con la recuperación de la idea de que las naciones pueden resolver los problemas de los nacionales mejor que las unidades políticas superiores. Yo creo que esta es una visión bastante miope o bastante limitada.
porque realmente en un mundo como en el que estamos, las naciones y sobre todo con la población que tienen naciones incluso grandes como Reino Unido, tienen una capacidad escasa de intervención o de desempeñar un papel político importante solas, no formando parte de unidades políticas superiores como la Unión Europea. Y antes de entrar, vuelvo a decir, en Alemania, en esta Alemania que es muy europea, o en esta Europa que es muy alemana, de eso hablaremos a continuación. Sí me gustaría dedicar un momento a los papeles también de los bancos centrales, que en la crisis económica han tenido un gran papel. También en este libro, Triángulo Europeo, élites políticas, bancos centrales y populismos, pues hay un estudio pormenorizado en uno de los capítulos del profesor Rodríguez, creo, que analiza este papel del Banco Central Europeo desde el comienzo de la crisis en el 2008. Sí, así es. Es un capítulo muy interesante porque lo que intenta hacer Juan Carlos Rodríguez es no contar solo lo que ha ocurrido en el Banco Central Europeo o el comportamiento del Banco Central Europeo a lo largo de esta crisis, sino trata de comprender a los actores. En realidad eso es lo que tratamos de hacer en este libro, ¿no? Tratar de comprender a los actores teniendo en cuenta las perspectivas desde las cuales actúan, ¿no? Y no intentando analizar sus comportamientos desde nuestra perspectiva. Lo que llama la atención cuando uno enfoca el interés en el tema de los bancos centrales y en particular en el Banco Central Europeo es la importancia fundamental que ha desempeñado o la importancia que ha adquirido el Bundesbank, ¿no? El Bundesbank tenía una tradición de buen funcionamiento y el Banco Central Europeo lo que hace es de alguna manera incorporar en gran medida los principios que guiaban la actuación del Bundesbank. Esto explica en gran medida el funcionamiento o las decisiones adoptadas por el Banco Central Europeo. Bien es verdad que a partir de determinado momento Mario Draghi logra establecer o logra distanciarse de la posición del Bundesbank y adoptar una política que en Alemania es muy criticada y que ha sido no solo puesta en cuestión por el populismo o por la alternativa para Alemania, sino también por los partidos establecidos, la decisión que toma Draghi de apoyar, haremos lo que haga falta, dice Draghi, ¿no? De apoyar los países que están en situación, los países deudores que están en situación más delicada con respecto a su deuda pública. Esta decisión suscita bastante oposición en Alemania y Draghi, no obstante, la mantiene, ¿no? En ese momento yo creo que es un momento clave porque ahí se distancia de lo que es la guía central de actuación que le había proporcionado el Bundesbank. Y seguiremos con Alemania, pero solamente un inciso, porque de alguna manera lo que da la impresión es que después de esta crisis que probablemente también viniera de antes y que ese análisis habría quizá que hacerlo mucho más detenidamente, pero en el programa no tenemos demasiado tiempo, aquí se mezcla un poco todo, se mezcla el surgimiento de nuevos partidos. Por otro lado, es una crisis muy económica. Yo creo que nunca he oído hablar tanto de dinero, de bancos, de deudas, como en los últimos años en toda mi vida, que ya no es corta. Quiero decir, es algo un poco curioso eso. Y por otro lado, ese distanciamiento. Es como si los gobiernos, las personas, además, estuvieran muy culpabilizadas, cosa que quizá antes no ocurría tanto. Profesora Gómez Reino. Bien, lo cierto es que hay una erosión clara de los sistemas de partidos tradicionales en Europa y esta erosión se produce en el norte y en el sur. Se produce en países en los que no se esperaba y se produce en países en los que realmente se podía, no sé si predecir, pero desde luego esperar de alguna manera un cambio en este sentido. Estoy pensando, tenemos como ejemplo dramático la caída de todos los partidos tradicionales, salvo el PC, en el caso italiano, en el 92 en adelante, que es la década precedente, pero luego nos vamos a encontrar con una situación en la que en todos los sistemas de partidos europeos van a ir apareciendo partidos que de alguna manera, si se me permite la expresión, desentonan con las características del sistema de partidos vigente. Es el caso belga, es el caso holandés, es el caso de los países escandinavos. Nos encontramos con nuevos partidos que entran, digamos, en un clivaje, en una dimensión de conflicto diferente, con cuestiones nacionalistas, con cuestiones populistas, si entendemos populismo como ideología o como estilo político, aquí ya no me meto ahora. Y lo que van a hacer de alguna manera es replantear las bases de consenso que existían incluso entre esos partidos tradicionales. De ahí
esta relativa facilidad en la que con esta nueva estructura de oportunidades políticas hayan entrado multitud de actores que pueden ser más o menos populistas. A partir de ahí, lo que ocurre de finales de los 2000 en adelante es una crisis económica que golpea duramente a determinados sectores de la población y en un contexto en el que realmente hay una desafección política, como ha dicho Elisa antes, que tiene que ver con un cuestionamiento del papel de los políticos, con el conocimiento cada vez más preciso de todos los escándalos de corrupción al hilo de las nuevas exigencias de transparencia política, etcétera. Así que, de hecho, se trata de un panorama muy diferente en el que muchos partidos tradicionales no han podido responder como se les exigía. Y en este panorama europeo diferente, en este panorama en el que también la crisis de refugiados o la llamada crisis de refugiados también golpea, a veces con más intensidad y otras veces parecemos olvidarlos, pero ahí está el papel de Alemania como motor, con un Reino Unido pues ya no sabemos si medio yéndose. ¿Cuál es el papel de esta Alemania? Que no sabemos si es una Alemania que quiere ser motor o ya está cansada. Alemania tiene una situación complicada. O sea, yo creo que a veces simplificamos un poco o a lo mejor bastante, a lo peor bastante, habría que decir, simplificamos la posición de Alemania y pensamos que adopta decisiones simplemente en virtud de sus intereses nacionales. Y hay que tener en cuenta que Alemania es un país con una historia tremenda, que no quiere, en principio, sus élites políticas, la mayor parte de ellas no quieren liderar a Europa, pero se ven llamadas a hacerlo. ¿Por qué? Porque es el país con más población de la Unión Europea, es el país con un mayor Producto Interior Bruto, es el país económicamente más potente como consecuencia de su capacidad productiva. Están llamados a liderar Europa, pero se resisten porque tienen recuerdos muy dramáticos en su historia reciente y se temen a sí mismos un poco. Hay en el capítulo sobre Alemania de este libro, incluyo una cita al final del que es el editor de uno de los principales periódicos de Alemania. Él se llama Kurt Kister, el periódico es el Süddeutsche Zeitung, y dice, es que es muy, muy llamativo, me vais a permitir que lo lea, dice: nos sentíamos muy cómodos siendo un país pasivo, comercial, americanizado, sin poder ni ambición, pero el mundo ha cambiado, el papel de Alemania ha cambiado, somos una gran potencia, pero a regañadientes. La gente recela de nuestro poder, lo entiendo. Nosotros también recelamos de nuestro propio poder de diversas maneras. Yo creo que esa cita de Kurt Kister resume muy bien cuál es la situación de muchas élites políticas e intelectuales alemanas. Es verdad que han intentado orientar a la política desde 2010 hasta aquí y han defendido una política muy estricta de contención del déficit público y de imposición de sanciones a aquellos que no cumplan a las reglas establecidas. El argumento suyo es, bueno, nosotros nos hemos aplicado esas reglas y nos han funcionado y por eso debéis aplicarlas ahora vosotros. A mi juicio, y perdónenseme la expresión coloquial, se han pasado. No es que yo crea que esa política no ha tenido sus inconvenientes y desventajas, pero lo que sí creo es que hay que entenderla y hay que entenderla conociendo la historia alemana. La historia alemana como mínimo la del siglo XX. Ciertamente a esto se acompañan los nuevos partidos en Alemania, los nuevos movimientos, una situación de malestar y preocupación generalizada por lo que está pasando y esta necesidad de prestar atención tanto a Europa como a Alemania. En el caso español lo que vamos a ver es una situación relativamente más sencilla, entre comillas, no por la formación de gobierno, que es complicada, sino porque lo que ha ocurrido es que dentro de las propias características de Podemos como partido político, toda la cuestión de la inmigración, refugiados, xenofobia, entra dentro de un tipo de discurso muy diferente al que nos tienen acostumbrados determinadas formaciones europeas de derecha populista, que no es el caso ni en el partido ni en los votantes de Podemos. También de nuestro país, de la situación actual, yo creo que tendremos ocasión de hablar en próximos programas. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti, Isabel.